Mañana gobierno de la Z101, viernes 1 de septiembre, después de nuestra ronda de comentarios. Vamos a continuación con un invitado sumamente especial que es parte de la Z101, un invitado al que cada vez que le tenemos acá siempre nos permite tener información, contenido importante, así como también las opiniones institucionales en su condición de ser vicepresidente y coordinador ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, además abogado con grandes conocimientos en términos constitucionalistas y también de los temas electorales. Hablamos, como todos ya deben saber, del buen amigo y compueblano de Abel Guzmán Ten, Eddie Olivares, a quien damos la bienvenida. Y ha venido acompañado de su seguridad, de su guardaespaldas personal. Nada más y nada menos. Eso como cuando la vez que el Papa le pidió al chofer, déjame manejar, que tengo mucho que no manejo. Y como tenía mucho que no manejaba, iba chocando y lo para un AME y el AME lo para. Y el AME dice, parece que es ahí, y llama al jefe. Yo no sé quién vaya atrás porque el que va manejando el Papa. ¿Quién será? No. Eddie Olivares, bienvenido, hermano. Gracias. Pero digámosle al país que es que el chofer, el seguridad y el guardaespaldas que dice José Luis, que nada menos que el papá de todos nosotros. Bienvenido, Rodrigo. El maestro. Sí. Imagínese usted. Bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. Señor. Sí, con toda los amigos, oyentes de todo el territorio nacional. La Z es el monumento de la comunicación radial de la República Dominicana. Dígalo duro. De modo que contentísimo de estar aquí con don Bienvenido, alguien muy especial para mí. Parte de la Z. Gracias. De la familia de la Z. Gracias. Y con ustedes que todos y todas son amigos y amigas muy queridísimas fuera del tema políticos, amigos personales. Muchísimo gusto. Hermano Felipe. Un abrazo, hermano. Encantado siempre de tenerte por aquí. Eddie, parece que la campaña electoral como que se complica. Hay un serio cuestionamiento de los partidos políticos de oposición al papel que está desempeñando el árbitro, que es la Junta Central Electoral. La Junta se ha visto precisada a convocar a una especie de cumbre para discutir con los partidos cómo es que vamos a llevar esto adelante. ¿Cuál es la opinión tuya con respecto a esa posición de la oposición y si el PRM va a participar de esa cumbre que ha convocado la Junta? Por supuesto, el PRM va a participar. Nosotros hemos procurado siempre ayudar al fortalecimiento de la institución, del árbitro. Y los partidos políticos debemos ser muy cuidadosos en cuanto a proteger la autoridad del órgano electoral. Y hay momentos, casos ya extremos, en lo que es válido un reclamo radical, pero el desafío del órgano electoral nunca es conveniente. En el ABC del manejo de los partidos políticos está precisamente ese: no debilitar al árbitro. Y creo que no ha habido una razón de tanto peso para que eso ocurra. Al margen de que yo tengo mi visión sobre el órgano y en algunas cosas estoy de acuerdo con los partidos de oposición, pero en el manejo creo que no es conveniente y mucho menos para una democracia como la nuestra, que es una democracia madura. Creo que algunos planteamientos han sido totalmente desproporcionados en cuanto al momento político. El de nuestro querido amigo, el presidente Fernández, un momento, me parece que no estuvo acorde con un estadista de su nivel, y que esto que yo estoy diciendo, él lo sabe muy bien. Hay que ser cuidadoso con el árbitro. Estoy de acuerdo con que ellos solicitaran un recurso de revisión
la última resolución de advertencia de admonición, porque al final no es admonición, fue un documento de advertencia. Yo creo que el mal de origen de todo esto viene por el hecho de que el órgano electoral se mantuvo durante mucho tiempo al margen de lo que estaba ocurriendo en el territorio, en la calle. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana, al concluir una reunión de su comité político, anunció que en octubre del 2022 iba a escoger su candidato presidencial, y la Junta guardó silencio, y luego, ante la solicitud de que le facilitaran algunos de los instrumentos necesarios para ese montaje, la Junta se lo entregó. Ahí empezó todo, porque la ley establece que la escogencia de los candidatos a cargo de elección popular es en octubre. Entonces lo hicieron un año antes de la fecha establecida en la ley, y la Junta no dijo nada, y se desarrolló una precampaña para la escogencia de ese candidato. ¿Cómo tú lo escoges si no es en una precampaña? Entonces la precampaña se adelantó un año antes también del inicio de la proclamación de la precampaña, que era en julio. Entonces, cuando la Junta anunció la proclama, ya estaba el hecho de que un partido había hecho la precampaña y la Junta nunca dijo nada. Entonces el origen está ahí. Después, Leonel llenó de vallas con su imagen imponente, el país lleno de vallas para promover su partido nuevo, su partido en construcción. Entonces, todo eso, sí, pero cuando usted solicita que se inscriba con el logo, los símbolos del partido, eso es campaña institucional. Eso no viola nada. Si es una valla que tiene los símbolos del partido y llama a inscribirse al partido, eso es institucional y se puede hacer en cualquier tiempo. Ahora, el problema es cuando es con la imagen de un candidato o potencial candidato. Entonces nosotros le enviamos una comunicación, yo fui y le entregué una comunicación al magistrado Román Jaques, a la firma del compañero José Ignacio Paliza y de la compañera Carolina Mejía, su condición de presidente y secretaria respectivamente, y todavía estamos esperando la respuesta. Ahí le preguntábamos si era institucional la publicidad gráfica que estaba haciendo Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández, y le preguntamos sobre el alcance de los acuerdos que se habían de la resolución relativa a la etapa previa a la precampaña y a la precampaña, y nunca recibimos respuesta. Entonces yo creo que la Junta tiene su responsabilidad en lo que ha ocurrido, porque no ha actuado a tiempo, y en un proceso usted tiene que ir controlando cada situación para que no se le vaya de la mano, y en ese sentido se le fue de la mano. Es bueno ahora este encuentro. Yo no le pondría cumbre, porque se hizo una cumbre hace 8 meses precisamente para tratar el mismo tema. Entonces lo que se va a hacer ahora es exactamente lo que acordamos la otra vez. Y ahí el liderazgo tiene que ser coherente también, porque el presidente Fernández, su partido Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana suscribieron un documento a propósito de esa cumbre anterior, en el que precisamente reconocían todo lo que ahora niegan. Entonces todos firmamos eso. Y yo estoy en desacuerdo con una gran parte y coincido con el presidente Fernández en algunas cosas y el PLD. Pero todos firmamos un documento, búscanlo por ahí, nada más hay que buscarlo, en el que se establece cuáles fueron los acuerdos, incluyendo ese de no realizar campaña fuera del tiempo de la precampaña. Todo lo que se está negando lo firmamos hace 6 o 7 meses. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué ocurrió? Que la Junta, después de convocarnos a esa cumbre,
no le dio continuidad a eso y dejó que todo siguiera igual y no hizo absolutamente nada. Usted no puede hacer una resolución para luego no hacerla cumplir, porque pierde entonces la autoridad. Y yo pienso que eso han sido algunos de los errores, pero no justifica la actitud radical, desproporcionada del presidente Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana, que lidera un estadista como Danilo Medina y que sabe que eso no está bien. Además, porque tú te preguntas, ¿a qué estamos jugando? A ir a unas elecciones con el árbitro debilitado. ¿Y por qué? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? Entonces, son situaciones muy delicadas. Entonces, yo creo que hay que ponerle atención y que ese encuentro debe colocar las cosas en su justo lugar, bajar la tensión que se va creando para que el proceso se lleve correctamente. Doctor, la Junta Central Electoral es el árbitro, ciertamente, y a veces se hace mucha puntualización en esa capacidad, en esa forma, pero también es el regulador, también organiza, conduce, tiene capacidad reglamentaria legal. Los partidos políticos, y es la forma de relacionamiento siempre con la Junta, ha sido buscar consenso, pero finalmente la Junta Central Electoral le toca reglamentar. Y tal vez eso es lo que le quieren discutir. ¿Cómo usted valora y precisa la capacidad de reglamentar que tiene la Junta, de poner el último punto en esos temas que tal vez no la ha ejercido con la autoridad que le corresponde conforme a la ley y la Constitución de la República? Yo no quisiera plantear absolutamente nada que de alguna manera afecte a la Junta. Pero es importante. Pero usted es un especialista en esa materia, fue parte, usted es una autoridad ahí. No, gracias. Pero la Junta tiene que ahora, y creo que si para algo es importantísimo esta reunión con los partidos, la Junta y los partidos tienen que estar en una comunicación permanente. Porque los procesos se montan sobre la base de acuerdos entre el órgano y los partidos. Los órganos electorales, los de la administración de los procesos electorales, necesitan consensuar casi siempre los temas. Cuando hay que aplicarlo. Cuando se puede consensuar, se hace el consenso. Porque al final de cuentas los actores fundamentales de los procesos electorales y de la democracia representativa son los partidos políticos. Entonces, la imposición tampoco funciona en esta materia. Al final de cuentas, los líderes son los políticos. En ese sentido, creo que ha faltado un poco de comunicación fluida entre el órgano y los partidos políticos. Y eso debe ahora reconducirse. En lo que tiene que ver con las decisiones, cuando el órgano toma una decisión, tiene que hacerla cumplir o no tomarla. En la teoría, no tengo garras, no tengo fuerza. La fuerza te la da tu legitimidad frente al país. Para tú tener toda esa fuerza que te da la Constitución de la República, tú tienes también que acompañarla de toda la credibilidad necesaria que te da el país, el pueblo. Y entonces el liderazgo político acoge esas decisiones sobre la base de que usted la toma oportunamente. El tema de lo oportuno. Si usted dejó que durante todo este tiempo los partidos hicieran lo que le diera la gana, entonces a un mes de quizá 45 días de iniciarse la campaña electoral, en la que se abre todo para realizar todo tipo de propaganda, ¿cuál es el sentido de a un mes entonces tú pretender imponer la autoridad que no impusiste antes? Entonces, ahí está la forma, el manejo de la situación conforme al momento.
Entonces ya estamos en medio de la precampaña en un sistema que tiene un mecanismo de elección de candidatos que para mí es una aberración, yo siempre lo he dicho, que es el de las encuestas. ¿Cómo alguien que participa en una competencia a través de una encuesta de opinión, un estudio de opinión, cómo esa persona se visibiliza? ¿Cómo los electores se enteran que aspira? Si no coloca vallas. Exacto. Entonces, y no va a medios. Claro, y no va a los medios. Entonces, tú tienes una regulación. La regulación de la publicidad gráfica se puede tener al margen de todo eso, porque también tiene que regularse la equidad. Si en un pueblo alguien, como hay algunos pueblos, por su riqueza, se coge toda la valla que existe en ese pueblo y la coge toda, tiene que en ese momento que en ese momento tiene que salir una alarma de la falta de equidad en ese proceso, no de la falta de equidad solo en una precampaña con los demás partidos, de la falta de equidad con los compañeros que usted compite. Y la equidad debe empezar en precisamente la competencia interna. ¿Por qué? Porque el proceso electoral empieza con la escogencia de los candidatos. Y la escogencia de los candidatos es el momento más delicado del proceso. Hay dos momentos, el de escoger los precandidatos y el de escoger el de escoger los candidatos, que previamente son precandidatos. Y el otro momento, el de las elecciones. Entonces, al escogerlo, ¿qué es lo que significa candidato? ¿De dónde viene el candidato? El concepto de cándido, la candidez. Sí. Porque los griegos, cuando el candidato se anunciaba, salía el candidato, tenía que salir vestido de blanco, totalmente vestido de blanco, puro. Entonces, porque al cuerpo electoral usted se lo tiene que presentar puro. Y esa pureza empieza con un proceso transparente, íntegro de escogencia, y ahí tiene que producirse la equidad en el proceso. Entonces, ya el partido, asumiendo su principal responsabilidad en una democracia representativa, selecciona a los candidatos, lo lleva ante el órgano que administra el proceso electoral, se lo presenta para que el órgano entonces lo presente al pueblo. Entonces el pueblo vota, pero ese proceso debe empezar ahí transparente. Entonces, si usted escoge mediante encuesta, usted tiene que proyectarse a través de mecanismos de publicidad masivo. Y si usted va a una primaria, tiene también que hacer una campaña más allá del local del partido, porque al local del partido van los dirigentes y no son ellos los que van a votar todos los miembros. Entonces también requiere... que si fuera un proceso de primaria, pudiera ser así. Pero si encuestas, no son los compañeros, la sociedad. La sociedad. Y en la primaria tiene que ser así también. Entonces, usted controla eso. Ahora, usted me dice, este precandidato, no vamos a mencionar provincia o demarcación. Se ha cogido todo. Y los medios de comunicación de ahí lo tiene todo para él exclusivamente. El tipo entró al restaurante porque tenía mucho dinero, pagó el restaurante, 3 horas del restaurante, y el restaurante está cerrado para el público. Están provocando, mamá. Es de él. Están provocando, mamá. No puede ser. No puede ser. Entonces ahí la Junta, que también tiene la responsabilidad de organizar las primarias, pero tiene la responsabilidad de fiscalizar y supervisar las demás escogencias, las demás modalidades de elección. Entonces la Junta tiene esa responsabilidad y entonces establece reglas. Eso es normal, pero yo creo que lo más importante es que las decisiones tienen que ser oportunas, tienen que ser firmes. Miren, para esa parte yo concluirla ahí. La Junta Central Electoral es uno de los órganos
institucionalmente más fuerte de América Latina. La Junta Central Electoral tiene una potestad reglamentaria de la propaganda electoral constitucional. La Junta Central Electoral tiene una facultad reglamentaria en todos los asuntos que tienen que ver con los procesos electorales. La Junta tiene una potestad tan grande que en los casos en los que los plazos por alguna razón afectan el cumplimiento del proceso o el desarrollo del proceso, la Junta puede cambiar plazos. El Pleno de la Junta puede cambiar hasta plazos. Es decir, la Junta Central Electoral, que es el organismo supremo electoral de la República Dominicana, tiene una fortaleza extraordinaria, pero eso debe ser bien administrado. Magistrado, una muy amplia reflexión que recoge de alguna manera también lo que la mayoría piensa respecto al tema del tiempo, porque una decisión fuera de plazo simplemente es una decisión que es nati muerta jurídicamente hablando, y que de alguna manera pudiera también poner a reflexionar sobre cuál fue el propósito real de la decisión, porque allí no hay un grupo de imberbes, hay gente con mucha experiencia, incluido el presidente, que viene de ser precisamente el juzgador de la ley anterior en el Tribunal Electoral, las sentencias más importantes y trascendentes que tutelaron la cuota de la mujer, el amplio radio de acción del nivel de aplicación fue por una sentencia firmada por el propio presidente hoy de la Junta, ayer presidente de ese tribunal. Pero usted ha hecho una reflexión amplia que de alguna manera recoge lo que pudiera ser una pregunta por esa especie. En cuanto al PRM, el PRM tendrá unas primarias el 1 de octubre. El PRM presenta a en mi caso, nuestro candidato y presidente, Luis Abinader, y tiene a dos compañeros valiosos con compromisos sociales y políticos claros los dos, que van a un proceso democrático que en mi caso creo que le hace bien que vayan, porque legitimará más aún la contundente victoria que tendrá el presidente Abinader en función de la natural expresión de mayorías que tiene con todos nosotros. Pero usted ha acentuado, y subrayo yo, Eddie Olivares dice, del método de las encuestas, y ya usted le dio un calificativo incluso a ese método, pero bueno, es el que tenemos. A ese fue que se abrazó el partido. Y es legal. Y es legal. ¿Cuál va a ser el plazo? Porque se había dicho, por ejemplo, que las posiciones a elegir plurinominales, donde se van a elegir por las encuestas, de que si había empate, decisión, se iba a recurrir a un 60% hacia el espectro general, un 40% del espectro interno, y que si había empate, se invertía. Era el que tuviera mayor simpatía a lo interno frente a lo externo. Y luego se dijo de que si estuvieran en un riño de empate, se le diría con tiempo, se habló del día 10 de septiembre, para que pudiera, o se dijo la segunda semana, no se dijo día, para que puedan ir a primarias entonces y tener como un round robin, e ir a primarias con el presidente el 1 de octubre. Pero eso ha quedado en un limbo, porque la última reunión que hubo, lo que se habló fue de la aplicación del 60-40, de universo interno, universo externo, y se dejó en el limbo el día en que se va a presentar qué hacer con los resultados cuando usted tiene, por ejemplo, 15, 20 diputados. Y yo le voy a poner un ejemplo claro. Y tenemos a Bienvenido aquí. Yo me la voy a jugar, don Bienvenido. Usted tiene provincia María Trinidad Sánchez. Tiene a Jorge Caboli, diputado. De hecho, el más votado en el pasado proceso. Tiene al Puma, diputado de tercer periodo Busca Ser y un liderazgo consolidado en esa provincia. Reconocido hasta por mi propio hermano Manuel Conde, que es un actor del territorio. Y tenemos al joven candidato Stalin Vázquez, que
se parece mucho al cuento del restaurante que usted hizo. Tiene mucha fuerza. Entonces, solo pueden ser 2 hombres. Y ahí hay 3. ¿Qué día le van a decir al Puma, a Caboli o a Stalin? Mire, no son uno de ustedes, o es usted o es el otro. ¿Y qué habrá? ¿Habrá round robin para el que quede fuera con el que quede más cerca? ¿O qué decisión va a tomar el partido? En este momento el PRM entero está con el rayo en la mano. Susana. Sí. Es una pregunta. Miren, pero antes se me quedaba de la pregunta anterior. Mire, lo otro que se me quedó realmente, para entonces responder la pregunta de mi hermano Aníbal. Mire, se ha planteado, Fuerza del Pueblo y el PLD han planteado que el PRM, el gobierno, ha ejercido presión para que la Junta tomara su decisión. Y yo quiero aquí dejar claramente establecido que nosotros ni siquiera tenemos un mecanismo de relación parecido al de producir algún tipo de presión en el órgano electoral. No, tampoco el compañero Luis Abinader actúa de esa manera y es sumamente cuidadoso, muy respetuoso del funcionamiento de los órganos constitucionales. Es cuidadoso del Ejecutivo, es cuidadoso con sus funcionarios. Imagínense ustedes con el órgano electoral. Ni tampoco necesita tener ninguna incidencia en el órgano electoral. El PRM no tiene ninguna incidencia en la Junta Central Electoral, ni arriba ni abajo. Creo que es el que menos incidencia tiene. En ese sentido, yo creo que no es conveniente que por hacer una oposición por oposición se utilice este tipo de planteamientos, sabiendo quienes lo están haciendo que no es así. Queríamos eso dejarlo claro. No tenemos ninguna incidencia en la Junta Central Electoral y todo el mundo lo sabe. Y en lo que tiene que ver con sus resoluciones, nos enteramos como se enteran los demás partidos, para que eso quede claro. Creo que fue una exageración hacer esa acusación. En lugar de ponernos de acuerdo como partidos para que las cosas funcionen bien, en lugar de utilizar eso para atacar injustamente, lo correcto es todos ponernos de acuerdo, porque todos coincidimos en muchas de las cosas. Y lo que queremos es que el proceso sea íntegro. Por primera vez un partido habla de que el proceso sea libre, que sea objetivo, que sea transparente y sobre todo equitativo. Nunca un partido de gobierno ha hablado de eso. Quienes lo reclaman son los partidos de oposición. Y aquí por primera vez en la historia de la República Dominicana somos nosotros los que afirmamos de una manera clara y firme estar comprometidos con el cumplimiento de esos 4 pilares de los procesos electorales y decidido ayudar a que se cumplan. Bien, en lo que tiene que ver con Nagua, miren, los procesos cuando de selección de candidatos de un partido que está en el gobierno son mucho más complejos que los partidos que están en la oposición, porque los partidos de oposición son competencias en una relativa igualdad de condiciones, porque de todas maneras incide, aún estando en la oposición, la incidencia que tenga el precandidato en la cúpula partidaria, en la estructura de poder del partido. Y además incide en el dinero. El dinero es la causa fundamental de los males de los procesos electorales y mucho más de los procesos internos, porque
la política, como decía Sartori, se ha hecho muy costosa y no se hace sin dinero. Y muchos de los teóricos de la estrategia política plantean que un político sin dinero es un político entonces en toda parte. Entonces sí, pero esa es la verdad. Entonces eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, también un político con mucho prestigio, carisma, puede conseguir el dinero de hacer una campaña. Aquí es menos probable que en los Estados Unidos. Obama no necesitó usar su dinero y decidió no recurrir al financiamiento, porque con pequeños aportes... no recurrió al financiamiento de las grandes corporaciones, pero sí tuvo un financiamiento enorme de los pequeños ciudadanos. De los pequeños, de $10, $5. Bueno, pero aquí no tenemos todavía esa cultura. De todas maneras, yo pienso, una de las principales preocupaciones del compañero Luis ha sido siempre la que tiene que ver con el uso de los recursos en pre-campaña y en campaña. Y nosotros estamos creando las condiciones y ya estamos dándole seguimiento desde el partido, en la parte institucional del partido, a todo lo que tiene que ver con ese proceso. Vamos a darle seguimiento a cualquier uso de recursos del Estado en la pre-campaña, y luego en la campaña también vamos a procurar que no ocurra. Esa es la decisión del compañero Luis. Y a lo interno, a cualquiera que se pase de la raya abusando de los recursos, el partido lo llamará a capítulo. De modo que el propósito es que se compita en igualdad de condiciones, o en la mayor igualdad de condiciones posible. Así es que hay que decirlo. Y en ese sentido, mi querido hermano Aníbal, se van a anunciar los resultados de las encuestas en octubre, como manda la ley. La ley establece que a partir de el primer domingo del mes de octubre, que en este caso será el día 1 de octubre, es que se inicia el proceso ya formal de escogencia de los candidatos de todas las modalidades, entre ellos las encuestas. Por lo tanto, después del día 1 es cuando se van a anunciar los resultados de las encuestas. Doctor, y en el fondo de la pregunta, en lo relativo a la posibilidad de que se produzca un empate técnico y que el margen de error supere la diferencia, entonces parece que se ha utilizado un mecanismo para, sobre la base de porcentaje determinado por preguntas, entonces se determine el ganador. Y no pudiera eso generar... Lo que llaman baremos en esa materia. Y no pudiera eso generar, tomando en cuenta los acontecimientos del año 2020, no pudiera eso generar el caldo de cultivo real en la vulneración del derecho. Se habla, bueno, la Constitución establece la rigurosidad de la selección, del voto, una serie de blindajes que se dan ahí. Que si se toma en cuenta que se ha dicho que la toma de muestras, de hecho se habló de fechas específicas, se pierde el secretismo del voto a la escogencia, que sería lo que estaría en la elección por encuesta, porque si lo damos después de la primaria, no hay garantía de la protección de, primero, la universalidad del voto y de la protección del voto secreto, porque está manipulado. Entonces, y fuera de octubre, no le permite al PRM hacer otras primarias. Vamos a... existe ese mecanismo para determinar
sobre la base de una puntuación X, por ejemplo, no es igual la opinión de los PRMistas para escoger su candidato que la opinión de personas que no son PRMistas. Tiene un valor mayor cuando es el PRMista que opina sobre cuál debe ser su candidato. Y en ese sentido, se van a tomar en cuenta ese tipo de elementos en los resultados. Es algo que maneja la Comisión Nacional de Elecciones Internas y que nosotros tratamos de mantenernos lo más distante posible, porque ellos tienen un nivel de autonomía. El compañero del INES es quien encabeza la comisión y han estado trabajando todo lo relativo al tema de las encuestas. Los resultados deben producirse en octubre, porque la ley dice que es en octubre que oficialmente se escogen los candidatos, aunque el estudio de campo, por supuesto que debe hacerse antes, pero los resultados ya sería en el mes de octubre. Vamos a esperar esos resultados y entonces se tomará la decisión correspondiente, porque los procesos de escogencia de candidaturas plurinominales a través de encuestas son bastante complejos. Morena está escogiendo, Partido de López Obrador en México, está escogiendo su candidato presidencial a través de encuesta, y para darle la mayor transparencia posible, pero escogiendo un candidato, una candidatura. Entonces, ellos prepararon una boleta circular, no sé si José Luis la ha visto, una boleta circular. Entonces, en esa boleta nadie es 1, 2 ni 3, sí. Nadie es A, B, C, D, sino que todo está en un círculo. Exacto. Entonces, esa boleta, el entrevistado, sí, muy interesante, en ese tipo de proceso. El entrevistado entonces va a marcar el candidato o candidata de su preferencia, parece que son mujeres las que están más fuertes, y entonces va a marcar y va a colocar la boleta en una urna siempre. Esa es la encuesta, así va la encuesta de ellos. Pero es sumamente complejo. Todos los partidos han utilizado el método de encuesta en este proceso, todos. El único que ha hecho que va a utilizar el método de primarias es el PRM, que va a escoger el candidato presidencial o candidata. Los alcaldes y regidores de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, todos los candidatos a regidores de todo el territorio nacional, los candidatos a directores de aproximadamente 175 distritos municipales, los vocales de todos esos distritos municipales van a ser escogidos el día 1 de octubre en un proceso organizado, dirigido, supervisado y fiscalizado por la Junta Central Electoral, que será la que contará los votos y la que proclamará al ganador o la ganadora de ese proceso. Doctor, a los ganadores de ese proceso. Doctor, al escucharlo, pues definitivamente hay que concluir con que la intención del presidente Leonel Fernández no era desacreditar ni debilitar al árbitro, sino que está fundamentado en derechos y principios como son, por ejemplo, el de la igualdad y la equidad que usted brillantemente ha esbozado. Me gustaría preguntarle si la Junta Central Electoral ya emitió otra resolución ratificando la resolución anterior. ¿Cuáles son las expectativas que hay entonces con respecto a esa cumbre que está convocando para el martes 5 la Junta Central Electoral? Es cierto. Pero vamos a ver el planteamiento del órgano
Es un buen espacio para que el Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, los demás que van a participar, tengo entendido que no serán todos los partidos, sino los que están encabezando, llevan candidatos presidenciales. En ese sentido, yo creo que es un espacio para que tanto Fuerza del Pueblo como el PLD, nosotros, hagamos los planteamientos para procurar que el proceso se desarrolle de una manera adecuada. Y yo sé que habrá una solución en ese sentido. Pero era importante que la Junta Central Electoral, y fue correcto que el Fuerza del Pueblo, presidente Fernández, hiciera esa solicitud. Es saludable, porque siempre será bueno que el órgano electoral se reúna con los actores fundamentales del proceso, que son los partidos políticos. Eddie, me place, ¿verdad?, que esté aquí con nosotros compartiendo. La última vez fue el martes que hablamos. Dije, Eddie, hace falta que vaya por allá. Sí, porque el martes. El martes, sí. Tiene que ir por allá. Sí. Y de verdad que sí, porque orientas. Y a mí me place porque yo espero que después de esta exposición que ha hecho, sobre todo sobre lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral, por lo menos esa posición que ha hecho, la suman los voceros mediáticos del Partido Revolucionario Moderno, que han asumido toda una posición de crítica frente a los partidos de oposición en función de que estos partidos están reclamando derechos, por solamente reclamar derechos, y elementos de carácter básicamente constitucionales. Y yo siempre he dicho de que si toda la noche de mi casa los hijos míos comienzan a tirar piedra, pero el papá no le llama la atención, entonces se da por un hecho de que realmente hay una intención por parte del partido oficial de que se oponen a esa petición de que sea la oposición. Y tal vez por eso los partidos de oposición han vinculado al gobierno y al partido de gobierno a esas acciones de presión. Pero es buena esa participación suya, porque eso permite orientar, porque hay muchos puntos de coincidencia. Yo solamente quiero, Eddie, leer lo que dijo Milton Ray Guevara, porque hablamos que estamos desacreditando al árbitro, pero yo creo que el árbitro se desacredita a sí mismo. Nosotros tenemos que proteger el árbitro, pero quien más tiene que protegerse es el árbitro. Y yo entiendo que el árbitro no se está protegiendo. Los actores que hoy están en la Junta Central Electoral fueron los mismos actores que estuvieron en el Tribunal Electoral, y todos recordaremos esa zozobra, faltando apenas semanas para iniciarse un proceso electoral. Todavía estaba emitiendo ese tribunal decisiones de carácter administrativo frente a la propia Junta Central Electoral. Y colocó incluso muchas de las decisiones que tomó el tribunal, hicieron abortar, fueron de los factores que provocaron que se abortara prácticamente las elecciones de medio término, por los cambios constantes de boletas que se hacían desde el Tribunal Electoral. Pero yo quiero leer lo que me dice don Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Dice, abro comillas, no se ha tenido la atención de ejercer medicina constitucional preventiva, es decir, referirse a las decisiones del tribunal antes de adoptar una normativa, una determinada normativa. Él se refiere al tema de la Junta Central Electoral, y abro comillas de nuevo. Hay una serie de sentencias del tribunal que, independientemente de una cosa u otra, lo que deben hacer todos los órganos públicos de la República Dominicana antes de adoptar normativas que tengan que ver con el ejercicio de derechos fundamentales es consultar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ha hecho la Junta? Que ha tomado decisiones al margen de la decisión de esa sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional, pero aún consciente de que eso ocurre y el llamado de atención que le hace el Tribunal Constitucional, esta Junta no hace los reparos que tiene que hacer. Entonces, a mí me gustaría saber, conocer, bueno, de eso se trata la CETA, hermano, y me gustaría conocer y saber cuál es la apreciación que tiene en este caso Eddie Olivares sobre esa decisión que ha tomado, que la posición que ha fijado el presidente del Tribunal Constitucional referente a lo que tiene que ver las decisiones que ha tomado la Junta Central Electoral. Ciertamente el órgano, en el momento de tomar cualquier decisión resolutiva o reglamentaria,
tiene que siempre examinar las decisiones del Tribunal Constitucional. Eso es así. Tanto la ley anterior, la 1519, como la 3318 vigente, fueron judicializadas. Y en algún caso el Tribunal Constitucional, en otros el Tribunal Superior Electoral y en otros el Tribunal Superior Administrativo tomaron decisiones que cambiaron el criterio del legislador. Y yo pienso que en el caso de la 3318 no se ha actualizado, porque no fue distinto a la 1519, hoy 2023. Ahí ya tenemos una ley actualizada. La de partido político no. Y entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso en lo que tiene que ver con las resoluciones y los reglamentos del órgano electoral. Me parece que a eso se ha referido el magistrado Milton Ray Guevara, y yo estoy de acuerdo en cuanto a que debe ser así. No estoy diciendo que haya sido así en la Junta, porque no, pero lo que él dice es un asunto lógico en función de las competencias del Tribunal Constitucional, pero tampoco ahí se ha producido un choque entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Constitucional. Es probable que haya habido algún tipo de interpretación que el Tribunal Constitucional entiende que ha sido al margen de lo que ellos han establecido, pero ese tipo de cosas deben aclararse entre los propios órganos, y debe haber una buena comunicación entre el Constitucional y la Junta Central Electoral. Hasta ahora ha sido así. Igual que con el Tribunal Superior Electoral. Por ejemplo, eso que señalaba en cuanto a las decisiones del Tribunal Superior Electoral previo al proceso de inscripción de candidaturas a cargo de elección popular, siempre es conveniente que haya una coordinación. La Junta tiene que cumplir con el calendario electoral como si fuera un reloj suizo, para que no se produzcan errores que puedan afectar el proceso, y mucho menos el plazo supremo del calendario electoral, que es el día de las elecciones. Entonces, las sentencias en relación con impugnaciones de candidaturas deben producirse con tiempo suficiente como para que no afecte el normal desarrollo del calendario electoral, y sobre todo ese plazo vital de tiempo que debe existir entre la presentación de las candidaturas y las elecciones. La Junta debe tener por lo menos 10 días antes de las elecciones dedicado exclusivamente ya a afinar todo el proceso, y en consecuencia no debe ser afectado por decisiones del tribunal. No quiere decir que hayan sido los incumbentes anteriores, sino que eso siempre ha pasado. Y también los propios partidos políticos tenemos que planificarnos para que no le generemos situaciones difíciles a la Junta Central Electoral, porque uno agarra y faltando 2 o 3 días y llama para resolver una situación en el municipio tal, y entonces lo correcto es que con tiempo suficiente todo esté claro, y que la Junta no le permita a nadie cambiar lo que ya esté establecido, salvo que sea algo muy razonable. Pero los partidos tenemos mucha responsabilidad en ese sentido.
Y los partidos trabajamos en el día a día. Y entonces a veces le requerimos al órgano cosas que no conviene que se hagan fuera de los plazos establecidos. Yo creo que deberíamos trabajar eso para la próxima elección. Doctor Olivares, un privilegio tenerlo por aquí de nuevo, en este espacio, como he dicho, el dueño de todo esto, el creador, el artífice del gobierno de la mañana y de la Z101, don Bienvenido Rodríguez. Quisiera hacerle una pregunta. El PRM y Luis Abinader han tenido gran impacto y mucho éxito en cuanto a la reducción de la corrupción y el ataque a la corrupción, y se ha exhibido la transparencia como uno de los grandes logros de esta gestión. Y de hecho, el presidente Luis Abinader ha tomado como su lema principal de campaña la honestidad, cosa que veo perfectamente bien. Pero hay dos flancos que quisiera saber su opinión, porque desde aquí hemos tenido un pronunciamiento con relación, uno, al equipo de campaña en torno al presidente, y otro con relación a los candidatos que han intentado inscribirse y que tienen antecedentes penales. En el primero de ellos, yo he propuesto aquí que todo aquel que esté en el entorno del presidente, en el equipo de campaña, renuncie a su cargo y en el peor de los casos tome licencia. Mi posición radical es que renuncie. Y al parecer el presidente de la República o ha escuchado o ha tomado iniciativa propia y así lo ha declarado, que al parecer su entorno, el entorno que ha de acompañarlo en el equipo de campaña, o va a renunciar o tomará licencia. Entonces, en ese sentido, quisiera saber su opinión respecto a esa aseveración que hemos hecho desde aquí y a la misma que ha hecho el presidente de la República en torno al equipo de campaña. Y segundo, quisiera saber el estatus de las personas que han sido excluidas y que han intentado inscribir precandidaturas, pero que tienen antecedentes penales. Vamos a empezar por el tema de los candidatos o precandidatos, para continuar con lo que el planteamiento de Felipe a propósito del Tribunal Constitucional. Yo pienso que ese es un tema también del Tribunal Constitucional, y si fuera yo en una reunión con la cúpula de los partidos políticos, con la dirección de los partidos políticos, el liderazgo, me pusiera de acuerdo para solicitarle al tribunal, interponer una solicitud al Tribunal Constitucional para que él se pronuncie sobre el tema de las candidaturas y hasta dónde llega el límite de los requisitos constitucionales en relación con los derechos de ciudadanía y las candidaturas. Ya lo ha ido haciendo, doctor. No, pero algunos precedentes, de manera tangencial y a efectos de discusiones internas de posiciones, donde ha primado el derecho de autorregulación de los partidos y de su organización interna en la mayoría de sus fallos, salvo que cambie esos precedentes. No es en eso. Porque los derechos de ciudadanía no son derechos regulables, son derechos fundamentales. Entonces, es más, el derecho fundamental sagrado, el principal de los derechos, es el derecho de ciudadanía. Esa es la consagración. El voto es derecho de ciudadanía. La consagración del ciudadano se dio a partir de el concepto de la Revolución Francesa del voto, del sufragio. Entonces, un hombre, un voto. La decisión de un hombre, un voto, o una mujer, un voto. En aquel tiempo los franceses se habló un hombre, un voto. Una mujer, un voto igual. A partir de que la mujer empezó a tener derecho al sufragio, que fue ya muy tarde. Pero esa ecuación es la que consagra los derechos del ciudadano. Y la lucha constante de la humanidad ha sido por los derechos del ciudadano. En consecuencia, la Constitución es la que establece cuáles son los requisitos que usted debe cumplir para ser candidato o candidata y cuáles son las prohibiciones. Entonces,
en ese sentido sería muy interesante porque le cargan toda la situación a los partidos políticos. Sería muy interesante que el Tribunal Constitucional se pronunciara. El electoral ya lo ha hecho, doctor, probablemente, y ha sido a favor con la exclusión de aquellos que tienen procesos abiertos. Estamos hablando del Constitucional. Claro. Que coja su bazooka, también que se pronuncie el tribunal sobre eso. Nosotros en la Cámara Contenciosa, que en su momento presidía el magistrado Mariano Américo Rodríguez Rijo, amigo suyo, la magistrada Leida Piña, que luego fue vicepresidenta del Tribunal Constitucional, una gran constitucionalista, la magistrada Uraceleste Fernández, una de las grandes mujeres de la democracia dominicana, una mujer extraordinaria. Estaba ahí el magistrado John Guiliani. Y estaba este humilde servidor. Entonces, en esa Cámara Contenciosa, era la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral. Sí. Nosotros tomamos decisiones en un proceso de selección de candidatos en la que protegimos sobre todo los cuadros medios del PLD, y que yo conocía muy bien cómo funcionaba la estructura del PLD, y protegimos sobre todo cuadros medios del Partido Revolucionario Dominicano. En ese entonces se produjeron, yo no recuerdo la cantidad exacta de sentencias, y entre ellas hubieron algunas que tenían que ver con precandidatos cuestionados, y que los partidos llegaron a sugerir que se sacaran de la boleta, pero que habían ganado su derecho, cumplían con los requisitos constitucionales, y nosotros mandamos a que fueran inscritos. Es un asunto de que, si usted habla de que es guardián de la Constitución, de que no me refiero en ese sentido a mi amigo el presidente Fernández, pero si usted es guardián de la Constitución, si usted además como institución, en el caso del Constitucional, que es correcto, es sumamente celoso con sus atribuciones, sería muy interesante un pronunciamiento sobre ese tema. Yo creo que le haría un gran servicio al país si el Tribunal Constitucional se pronunciara, y ya los partidos... Y creo que ya hay un recurso de inconstitucionalidad. Es que debe haberlo. Ya lo hay. Porque ese tema termina judicializado. Ya lo está. Es que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre lo que dice la Constitución en torno a los derechos de ciudadanía, que son la esencia. Ahora, por el otro lado está también el compromiso de los partidos de utilizar filtros, de crear mecanismos para que los procesos sean lo más transparentes posible, de no potenciar el dinero como la esencia, de que los méritos partidarios tengan algún sentido, de que un miembro de un partido diga, vale la pena porque se me respetan mis derechos, que esos méritos sirvan también para usted ser escogido como candidato, y no el dinero. Claro. No si usted tiene 25, 50 millones para invertirlo en la campaña, sino que se diga, mira, este es un compañero valioso, pero un compañero, un político, tampoco que sea alguien que vino porque una simpatía externa a la política, por su apellido, por el dinero, que venga y se convierta en candidato por eso, sino que también estén los que hacen política, porque la política es una carrera. Ciertamente. Por eso, cuando tú inventas con otra cosa, en la administración termina mal, y se ha demostrado. Así es. Porque eso hay que rescatarlo también. No puede ser, y hay que crear mecanismos. No puede ser que
personas comprometidas con los mejores intereses del país, que pueden brindarle un gran servicio al país desde una función electiva, no puedan hacerlo porque no tienen el dinero. Entonces, ahí los partidos también tenemos que trabajar en eso, como lo hicieron en los Estados Unidos en su momento, a finales del siglo XIX, cuando decidieron que los candidatos se cogieran por primarias. Eso salvó el momento más difícil de la democracia de los Estados Unidos, en el que las candidaturas se le vendían a los hacendados, a los empresarios, para utilizar las alcaldías, las senadurías, para sus propósitos empresariales. Y entonces los partidos se la vendían. Y entonces se buscó un mecanismo que fueron las primarias, un mecanismo democrático, amplio, que pudiera resistir el dinero de los pequeños, de los grupos empresariales o de los empresarios individualmente. Entonces hay que buscar siempre mecanismos para que quienes no tienen ese dinero puedan competir. Me le corrió al equipo de campaña, usted no dijo nada de esa respecto a la solicitud de renuncia de aquellos que integran el equipo de campaña. No, claro. En el caso, yo decía que para el compañero Luis, ese siempre ha sido un tema de mucha importancia, porque no es decir honesto solamente, es predicar con la honestidad, y eso es lo que él ha hecho. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo. Lo que la ley establece, eso sí, y los estatutos del partido, más allá de ahí, ¿no? Que los presidentes, secretarios generales, organización del partido en el territorio, si son candidatos, automáticamente cuando se convierten en candidatos, entran en una licencia hasta que pasen las elecciones. Eso, cualquier PRMista que aspire a alcalde y que es presidente del partido, o es secretario, o es de organización, tiene que tomar licencia. Entonces, en ese sentido se va a cumplir también. Usted, como conocedor de la política criolla, además de la teoría a la práctica, que es lo importante ahí. No, debo decir, todos los que son precandidatos, conforme a los estatutos, todos los que son o que serán que aparecieron en el listado de candidatos, deben tomar su licencia en el PRM. Doctor, todos los que aparecieron en el listado de candidatos depositados en la Junta Central. El anuncio el pasado domingo, el presidente Abinader. Los que son presidentes, me excusa ver, para dejarlo claro, todos los que son presidentes, secretarios generales o secretarios de organización del partido en los territorios y que aspiran a cargo de elección popular, es decir, que son precandidatos ya, tienen que tomar su licencia del cargo que ocupan en el partido. Ok. Bueno, doctor, después en el gobierno, la ley establece en el gobierno que deben tomarla cuando son candidatos. Pero el espíritu de los estatutos de nosotros es que deben tomarla y continuar con esa licencia hasta las elecciones. Después que el presidente anunció ya que va a optar por ser candidato del partido, inmediatamente una alianza que no estaba lista fue lanzada y mandada al presidente Miguel Vargas del PRD a anunciarla. No fueron los presidentes ni los candidatos presidenciales de esos partidos, y mostraron una alianza parcial que en los grandes pueblos todavía no ha cuajado. Sin embargo, el expresidente Leonel Fernández apuesta, y el mismo candidato Abel Martínez dice que esa reelección no va a cruzar ese muro, porque son dos grandes fuerzas de la oposición que se han unido para impedir la reelección de Luis Abinader. ¿Usted entiende que las condiciones, ya como se dieron en el 96, segunda vuelta de dos partidos en contra de PRD hoy, PRM, podría repetirse el escenario, pero en una segunda vuelta? No, Abel ha dicho que es un muro. Yo digo que es una especie de policía acotado. Eso lo pasa cualquiera. Todo el mundo lo pasa. Sí. Claro. Es una alianza extrañísima. Bueno. Es más,
Yo me equivoqué en eso. Yo decía que esa alianza no se iba a dar y me equivoqué. Tengo... ¿En qué termina eso? No, pero de todas maneras se hizo un acto. Entonces, ¿qué ocurre? Se hizo. Yo pensé que no se iba a hacer ni siquiera el acto. Ajá. Yo pensé que no existía esa posibilidad. Ahí hubieron figuras que estaban en total desacuerdo con esa posibilidad, figuras muy importantes, que al final terminaron aceptando un clamor de una gran parte de las bases de los dos partidos. Yo he vivido eso. Cada vez que en el PRD se producía una situación de desacuerdo, a veces en las bases, sí soñábamos con un reencuentro. Pero es un acto de inteligencia racional. En muchos casos no se daba. No. Porque es una alianza sin sentido, ilógica. Y esto es un análisis, no porque la alianza a nosotros nos conviene. Que le voy a decir por qué. Esa alianza nos conviene. Eso es lo que yo le digo. Ahora bien, del PRM, pero ya técnicamente hay que aplaudirla. Técnicamente aclarándolo, es ilógica porque hay uno de los dos partidos que sería más fuerte en febrero que en mayo. Y hay otro que sería más fuerte en mayo que en febrero. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Febrero o mayo? ¿Qué es lo primero? Entonces, en mayo, vamos a febrero. Todos sabemos que el Partido de la Liberación Dominicana es el que tiene, de los dos aliados, es el que tiene estructuras en todo el territorio nacional. En todo el territorio, en todos los territorios. Una estructura que no está como antes, por supuesto, pero estructura en todas partes. Donde quiera hay alguien que puede ser candidato del PLD. Sobre todo en el nivel municipal. Eso no ocurre con Fuerza del Pueblo. No tienen candidatos a alcaldes o directores de distritos municipales en todas partes. Julio Romero muy bueno. Competitivo, con posibilidad de ganar. No lo tienen. Entonces, la de febrero saldría ganancioso en la alianza, porque es una alianza que está compitiendo entre ellas. Por eso es que es extraño. Entonces, hay una competencia de quién gana más alcaldes y directores de distritos. Entonces, porque eso se va a exhibir en febrero. Está bien, el PRM barrió, pero en segundo lugar quedé yo. Entonces, en ese escenario, apóyanos para mayo, porque al final de cuentas lo que se demostró aquí es que, dirían ellos, que Fuerza del Pueblo no tiene una estructura fuerte en todo el territorio nacional. Si la tenemos nosotros, apóyanos nosotros. Entonces viene el debate y Fuerza del Pueblo le responde: es verdad, ustedes sacaron más alcaldes y directores de distritos municipales, pero el que tiene el candidato, el líder, la figura más conocida, el estadista de 12 años de gobierno, solo superado por el doctor Joaquín Balaguer, es Leonel Fernández. Entonces, el estadista, el candidato, es Leonel Fernández. Y lo van a poner ahí, compáralo, y es Leonel Fernández. El candidato, si el acuerdo fuera un acuerdo real, el candidato sería Leonel Fernández en las elecciones de mayo. Y pudo ser un acuerdo diciéndote: ok, tú te llevas, te vamos a dar todas las candidaturas casi de febrero, pero garantízanos mayo. Ahora, esa imaginación suya es extraordinaria. Eso no ocurrió. Entonces, esa imaginación del doctor ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, en febrero, nosotros vamos a barrer. No voy a usar esa palabra porque es muy fuerte. Va a ser un triunfo casi total.
casi total. Es más suave que barrer. Entonces, un hombre prudente. Luego, en las elecciones presidenciales, te dice, bueno, pero el PLD lucha por la supervivencia, como ocurre con un partido que sale del poder, como ha ocurrido siempre, cuando usted sale de una situación difícil. Después usted lucha por recomponer el partido y entonces crecer de nuevo y ganar futuras elecciones. Entonces, esa es la situación del PLD. En el caso del Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández procura construir un partido. Eso se toma tiempo. El PLD llegó a tener una representación real, efectiva en todo el país en el año 2000. Todavía en el 2001 no tenía una representación real en todo el país porque había sido un partido de cuadro durante mucho tiempo. Luego la alianza con el Partido Reformista abrió la puerta y entonces se convirtió en un partido de masa con representación en todo el país. El presidente Fernández, las tres figuras políticas más conocidas del país son, por supuesto, el presidente de la República, el compañero Luis Abinader, el presidente Leonel Fernández, el presidente Hipólito Mejía y el presidente Danilo Medina. No lo vamos a poner en orden 1, 2, 3 ni nada de eso. Ellos cuatro son las figuras más conocidas de la política dominicana, aquí y fuera de aquí. Eso está fuera de dudas, creo yo, ¿verdad? Sí. A los cuatro que yo he mencionado, la gente lo conoce de lado, de frente, de espalda. En el caso de los candidatos presidenciales, son conocidos. El presidente Luis Abinader, precandidato en este momento, el candidato del Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, son los conocidos. Abel está en un proceso de proyección. Martínez. De proyección, esa es la verdad. Entonces, en febrero, yo pienso que el resultado va a incidir en mayo, pero no solo en el caso del PRM, sino en el caso de la lucha interna que se libra entre los dos extraños aliados. Entonces, usted está haciendo un análisis basado en la lógica PRDista que sacó al PRD durante 20 años del poder. No, la lógica de ese acuerdo que pudo haber sido el acuerdo del desacuerdo, pero es la alianza política más extraña que se haya hecho en el país. Al final de cuentas, a nosotros eso no nos preocupa para nada, porque sí nos alegra, porque nos va a permitir un triunfo amplísimo en febrero. La idea era reducir ese triunfo, pero eso no ha dado resultado. Ayer mismo juramentamos en el alcalde de Génova. Génova es un distrito municipal de Juan de Herrera, un liderazgo extraordinario. El líder del PLD de Génova, y Enércido Corsino, y lo juramentamos en el día de ayer en un acto masivo, el más grande que se haya hecho en ese distrito municipal. Es decir, que el PLD y Fuerza del Pueblo en las municipales no tienen ninguna posibilidad de obtener una votación significativa, ninguna. Entonces usted y yo nos vamos a ver después de febrero con una botella de vino. Para acá. Entonces, vamos a ver después de febrero con una botella de vino. Para finalizar esa parte, que en el mes de mayo no existe ninguna posibilidad de que el PLD y Fuerza del Pueblo, aunque fuera una alianza sincera, porque es una alianza. ¿Ustedes saben cómo duermen los delfines? Los delfines duermen con un ojo abierto. Todo el que está en esa alianza duerme con un ojo abierto, tiene que dormir. Entonces, en mayo, que ellos dijeron, bueno, en mayo el que quede en segundo lugar apoya al que quede en primer lugar. El que quede en tercer lugar apoya al que quede en segundo.
no se va a producir eso nunca, porque no existe la más mínima posibilidad de impedir el triunfo en primera vuelta del PRM. Ninguna posibilidad. Están compitiendo por el segundo lugar, sin lugar a dudas. Y el que gane febrero, al final de cuentas, entre Fuerza del Pueblo y el PLD, el que gane el febrero, podría haberle sacado más beneficio a la alianza. Es posible que el PLD le haya sacado más beneficio. Por eso es que el presidente Fernández ha estado muy distante de esa alianza. Y el presidente Medina ha estado también muy lejos, porque al final esa alianza terminará perjudicando a una de las partes. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. Esa alianza también podría ser una fusión. ¿Cómo? Sí. De que uno absorba lo otro. En una fusión, ¿con quién estaría Cuidado, usted? Felipe, cuidado. ¿Con que se quede la marca PLD o la marca FP? Yo se la contesto. Obviamente, lo que pasa es que hay que esperar, porque esa función no existe. Ahí hay dos liderazgos concentrados, uno encabezado por el presidente Danilo Medina, hoy representado en su candidato presidencial Abel Martínez, y uno encabezado por el presidente Leonel Fernández. Ahora, la alianza, don Eddie, no se ha concretado. Es una intención, no es porque te dé tanto miedo. Pero bueno, nosotros queremos que se concrete. Como diría su amigo, lo que no se ha completado. no desesperéis. Y no va, ¿sabe por qué no va? Es completado. ¿Sabe por qué esa alianza no va de todas maneras? Porque al final de cuentas, ni Danilo va a entregar el PLD, ni ese sector, ni Leonel Fernández va a, ¿cómo se llama? Fuerza del Pueblo, ni Leonel Fernández tampoco va a extinguir a su Fuerza del Pueblo. Leonel no va a extinguir a Fuerza del Pueblo, y Danilo Medina no va a entregar el PLD. Por lo tanto, esa es una alianza nati muerta. Doctor Olivares, bueno, interesante la exposición sobre tantos temas. Definitivamente que se abre un escenario electoral muy interesante. No creo que sea una pregunta realmente, pero usted en Santo Domingo Este, que es donde opera, sabe que también el Partido Revolucionario Moderno tiene un reto importante, muchos jóvenes políticos aspirando, eso incluye algunos hijos políticos suyos. Un abrazo a Melvin Pilarte por ahí, que también lo vi activando su proyecto. ¿Qué opinión le merece lo que pudiera estar pasando en esta plaza electoral tan importante en términos de votos? En Santo Domingo Este el PRM gana con cualquier candidato que lleve, sin lugar a dudas. Claro, con uno que otro candidato ganaría de una manera más amplia, porque ahí está el peso del partido. Okay. Los candidatos de la alianza, que ahí no van aliados, hasta ahora, ¿verdad, Felipe? No, hasta ahora no hay. En las grandes plazas, imagínate. Entonces, en el caso de los candidatos de Fuerza del Pueblo y del PLD, que son amigos míos, Romero. Ellos, bueno, es muy bueno. Es una persona también que tiene su apoyo en el municipio, al margen de cualquier tema de lo que personal y todo eso. Y Julio, y en el caso de Luis Alberto, entre los dos juntos no se acercan al nivel de aprobación que tiene el PRM allá. O sea, la maquinaria, el PRM, es el PRM, la maquinaria... Ellos sí son individuales, pero ustedes son la marca. No, yo me refiero a que, porque estamos en el proceso interno, yo me refiero, igual que en un momento el PLD allá, la maquinaria, el PLD en un momento tenía un apoyo total, un apoyo amplísimo, como lo tenemos nosotros ahora, un apoyo amplio.
en Santo Domingo Este. Entonces, la sumatoria de la simpatía de los candidatos de oposición, de todos, no llega ni cerca a la aprobación que tiene el partido. Entonces, si usted tiene una plataforma robusta, desde esa plataforma usted tiene la posibilidad de ser candidato, de ganar un proceso al margen de cuál sea su nivel de apoyo. Y allá pesa eso mucho más. Por supuesto hay una competencia porque decidimos que se hicieran primarias. Y en ese caso, los compañeros están todos compitiendo. El que lleve más gentes a votar el día 1 de octubre, ese será el candidato, el candidato, creo que no se inscribieron compañeras allá. Ese será el candidato sin lugar a duda y será el alcalde de Santo Domingo Este. De modo que allá está muy interesante el proceso. Vamos a esperar el resultado. Pero mis amigos que aspiran por la oposición no tienen ninguna posibilidad de competir contra la poderosa estructura del Partido Revolucionario Moderno. Ahí está. Entonces, después al cruzar el puente. Buena pregunta, no hay José nada Luis, que buena buscar. pregunta. Buena. Luis, sí, ¿Te crees? Sí, sí. Qué bien. Y sobre todo, buen entrevistado para responderlas. Gracias. Sobre todo, doctor Eddie Olivares, por este tiempo que nos ha brindado. El tema electoral está bastante interesante, sobre todo por el tema del dime y direte hacia el tema de la Junta y la valoración de los partidos políticos hacia el tema del árbitro. ¿Cuáles elecciones fueron más de las últimas? Vamos a decir, tuvieron los nervios más de punta. ¿La del 2004, la del 2012? De las que a usted le tocó estar ahí cerca. No, la del 12. El 12 fue un proceso. No, y además fue un proceso que nosotros luchamos mucho contra la inequidad que producía la utilización de recursos del Estado, recursos del exterior, y entonces fue una lucha sumamente compleja, muy difícil. Sin lugar a dudas. Fueron unas elecciones que hay que recordar la tensión que hubo luego. Sí, claro. Que la gente estaba esperando. Le estaban hinchando a Hipólito para que tirara a los guardias a la calle. Y el presidente decidió que no. Y entonces, pero esas fueron las elecciones más complejas. Que no va a ser... Elecciones que se parecen a la de ahora. Si me pregunta. Sí, Felipe. Se la va a jugar. Se la va a jugar. No, claro, no. Si me pregunta. ¿Cuál se parece más? Para mí la del 96, para usted cuál. Espera. No. Las elecciones del 2008 más parecidas a las de ahora, porque se produjeron escenarios desde el punto de vista de la situación de los partidos políticos muy similar. Y del candidato en ese momento. La más parecida fueron la del 16. 2016. División de la oposición. Y un triunfo con un 61.87% del presidente. De división de la oposición. Lo que pasa es que ahora la oposición va unida. Pero sin los escándalos. Esa es la diferencia. Pero sin los escándalos. La diferencia es que ahora la diferencia ahora es que la oposición va unida. Policía acostado. Todavía la unión no se ha dado. Policía acostado. La alianza sí se ha dado. Eso es lo que le digo. La alianza existe. Ahora la alianza se va a ir presentando en diferentes etapas. Falta una segunda etapa, doctor, de la alianza. Y una tercera. En Navidad la segunda etapa. Nosotros... ¿Y si lleva un candidato único esa alianza? Mejor. Y aún así usted cree que da la pareja. Pero mejor. Para la primera vuelta. Pero mejor si llevan un candidato único. Sí, pero ojalá. No la ponga tan chiquita. No, pero ojalá lleven un candidato único. Ojalá. ¿Tú te imaginas a mi amigo Abel de candidato? No lo quiero sacrificarlo. Yo hoy estoy convencido. Yo hoy estoy convencido de algo, Eddie. El único de esos dos partidos puede dar la pelea. Te quiere sacrificar, a ver. Eddie, yo estoy convencido hoy. Que la idea sería que
Digo, yo no debo meterme en las cosas. No. Pero dígame la idea, dígame la idea. Me metí sin darme cuenta. Dígame. No, Sin querer usted queriendo. no quiere. Nos vemos, don Eddie. Llévatelo, Cundo.